Segunda predicación de esta serie, por la fe. Hoy vamos a hablar acerca de José. Esta historia de José, ¿sí?, la encontramos desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. Quiero que nos centremos en... Es bonito trasladarnos con nuestras mentes por un momento a varias situaciones de la vida de José. Este realmente es un mensaje, querido hermano, para aquellas personas que hemos o han pasado situaciones difíciles en la vida y cómo fueron enfocadas esas circunstancias en Dios y qué hacer y qué no debemos hacer. Así que este es un mensaje, creo que para todos los creyentes, porque a todos nos han pasado circunstancias difíciles, unas peores que para otras, pero sí fueron difíciles. Y la historia de José es una historia de dificultades, una historia de circunstancias difíciles. Y hermano, el capítulo 50, versículo 20, dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y este versículo solo nos dice algo tan importante que se destaca en la vida de José. Mas vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Dificultades con propósito. Hermanos, la vida de José nos enseña que las dificultades en la vida del creyente, del que confía en Dios, son necesarias, pasarán porque tienen un propósito. Y quiero que te sientes ahora, te pedí que por favor me ayudes a que nos traslademos a esa escena. Los hermanos de José, él al frente. ¿Qué habrán pensado los hermanos de José en ese momento, donde estaban frente a alguien que podría decir: aquí me las van a pagar, aquí me voy a encargar de que paguen todo el mal que me han hecho? ¿Te imaginas a Rubén, el hermano mayor, siendo que tendría que haber sido responsable? ¿Qué estará sintiendo en ese momento Rubén delante de alguien que con solo una orden le podía quitar la vida a toda su familia, sabiendo que eran culpables? Imagínate, por favor, trasládate ahí. ¿Qué pensará Rubén? ¿Qué pensará Judá? Él fue la idea de venderle. De él fue la idea. No lo matemos, le vendamos. En parte, uno u otro de los hermanos de José eran culpables de todo lo que habían pasado. Unos de una forma y otros de otra. Encima no estaba, yo me imagino, no estaba su padre, que inmediatamente decía: bueno, mi padre podría interceder para que no nos quite la vida, pero no estaba. Estaban en una situación realmente de culpabilidad ante alguien que podía ejecutarles. Y con toda la razón. Pero los trató con misericordia. Pero usó la gracia. ¿Por qué? Porque alguien que tenía la posibilidad de descargar su ira, justa ira, descarga misericordia y gracia. ¿Tú te has puesto a pensar qué harías si tú hubieras sido José? Después de todo lo que leímos que pasó. ¿Saben por qué? Alguien que teniendo en su mano el poder de vengarse, en su mano el poder de hacer justicia, ejerce misericordia y gracia por su teología. ¿Saben cuál era la teología de José? Este es el primer punto del mensaje. ¿Saben cuál es la teología de José? Dios está en el control. Por eso comencé leyendo el versículo 20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Puede pasar lo que haya pasado en tu vida, como en la vida de José. Sin embargo, todo lo que pasará estaba dispuesto por Dios que sucediera con un propósito. Lo justo y lo injusto. Bueno, en la vida de José encontramos muchas enseñanzas. Así como Julio decía: uy, de este versículo solo podemos hablar de cada palabra, una predicación. Y de ¿cuántas predicaciones se pueden sacar de la vida de José? ¿Queremos enseñar sobre la mayordomía? José, alguien que donde ponía la mano, Dios lo prosperaba. Era una estrategia económica, hacía muy bien su mayordomía. ¿Queremos aprender del amor fraternal? Hermano José, perdón a sus hermanos. ¿Queremos aprender la santidad, la integridad? Podemos hablar de José. ¿Cómo escapa? ¿Cómo huye del adulterio, de la fornicación, de tantas cosas? Tenemos tantas enseñanzas ricas, querido hermano, en la vida de José. Pero la enseñanza primordial de la vida de José es que cuando uno ve la secuencia de la vida de José,
Se da cuenta que José vivió y soportó lo que soportó por su teología. ¿Y cuál era su teología? Dios tiene el control. Y otra teología que también usó José es que Dios usa el sufrimiento con un propósito mayor. ¿Te diste cuenta que el versículo 20 encierra la teología de José? Por eso comencé con él. De allí vamos a desprender toda la predicación. Fíjate que dice, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, propósito, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No solo se trató de José la circunstancia y el sufrimiento. Es que José estuvo pasando por lo que pasó, en la situación que pasó, con un propósito mayor. ¿Que solamente José entendiera quién es Dios? No, para preservar a un pueblo. Y de allí una nación. Y hermano, de esa nación, de sus simientes, vendría Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la importancia de lo que creía José? Cuando uno dice, Dios tiene el control y usa el sufrimiento para un propósito mayor, el tuyo, el de José y el de cada uno de nosotros. Entonces, ¿tú en esta teología es la tuya? ¿Esto es lo que crees de Dios? Yo no sé de todos la infancia de cada uno. De algunos sí les conozco. Pero hermano, ¿tú crees como José que todo lo que pasó mal en tu vida fue encaminado para bien y hoy estás conociendo a Cristo y hoy eres un hijo de Él? Y todo eso que te hizo llorar, sufrir, dudar, pensar de que estabas en un lugar donde no tendrías que estar. ¿Cuántas veces le habrá pasado a José pensar, ¿y si no hubiera nacido en esta familia? ¿Y cuántas veces José habrá dicho, uy, ¿por qué me rodeé con esta gente? ¿Por qué hice las cosas bien y me pasa esto? En José aprendemos tantas cosas que Dios usa el dolor a través de la vida para ejercer su soberanía sobre vos, sobre mí y sobre cada persona de este mundo. Querido hermano, esto no se trata de un cliché evangélico. Dios tiene el control, amén. Y como decíamos, ahora emprendemos un poquito más lo que significa amén, ¿no? Es una certeza, una firmeza. Pero ¿cuántas veces nosotros solamente tenemos un cliché? Amén. Solamente tenemos un cliché. Dios tiene el control. Ah, sí, todo lo que pasa por mi vida es porque Dios lo permite. Pero, ¿nos quejamos? Pero en un sentido tenemos diciéndole, Dios, me parece que en esta parte conmigo te equivocaste. ¿Te diste cuenta que José pasa por lo que pasa, está donde está? Y no solamente surge en victoria su vida, sino que hay una nación que se bendice. Miles de personas fueron salvadas por las acciones de José. Pero tuvo que sufrir. Tu vida y la mía, querido hermano, los sufrimientos que nos pasan, seguramente no terminan en un propósito para contigo solamente, sino con un propósito mayor. Para poner un ejemplo, muchas de las cosas que yo he sentido que me han causado dolor, que no entendía que pasaron y por qué pasaban, y que quizás me equivoqué, y que quizás tantas cosas que me pasaron en la vida, en un momento de la vida y uno dice, wow, hoy estoy aquí en una iglesia, cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando uno a veces ni cree que Dios puede utilizarte. Cuando eras joven, ¿no te ha pasado que venga el pastor o alguien conocido y diga, Julio, tú eres un joven que Dios te va a usar? Igual así, si supieran quién soy yo. Cuando alguien te dice, hermano, hermana, lo que te ha pasado en tu vida es para que en sus manos des gloria a Dios y terminará con bien. Sí, pero vos no estás en mi lugar. Me tenés que entender, tú no sabes lo que yo pasé. Yo no, pero Dios sí. Yo no puedo saber todo lo que sufriste, pero Dios sí. Y hermano, y esta teología de que vemos aquí en el versículo 20, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. En el Nuevo Testamento, para nosotros sus hijos, lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 8, 28. Hermano, Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó, José llamó a Dios, lo puso en el lugar que tenía que estar, le hizo pasar por donde tenía que estar. Tu vida y la mía, todo lo que hemos pasado fue predestinado por Dios con un propósito, ser conformado a la imagen de su Hijo.